Es un pleito local, a mí no me lo parece. A mí me parece que es un pleito político que tiene alcances nacionales, porque son dos personajes importantes, son dos políticos importantes, son dos políticos quienes tuvieron un peso específico en lo que fue, por supuesto, la política nacional, por los diferentes cargos que tuvieron y a lo que aspiraron. Javier May se lanza como candidato a gobernador por el partido Morena y Adán Augusto decide, por supuesto, apoyar a otra candidata, ¿no? A partir de ahí comienzan a profundizarse las diferencias, que ya se venían generando prácticamente desde la historia personal de ambos personajes, ¿no? Javier May estuvo en la campaña de Raúl Ojeda, ¿no? Una campaña del PRD en Tabasco que fue muy apoyada en su momento por el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Mientras que Adán Augusto estaba en la coordinación de Manuel Andrade, quien fue finalmente el que ganó esos comicios. Manuel Andrade, que era priista, y después, si no Es mal que Dan Augusto es prista, sí, ¿eh? recuerdo, Adán Augusto tuvo un puesto importante en esa administración. Cuando May decide competir, le reitero, Adán Augusto va por otra candidata que es de su grupo. No se la puso fácil a May, se la puso complicada y había situaciones muy particulares hasta que el propio Andrés Manuel López Obrador puso orden entre los dos. Y por un momento hubo reconciliación entre los bandos, hasta que Javier May toma la determinación de apoyar a Claudia Sheinbaum en la contienda por la candidatura presidencial de Morena. Entonces ya desde ahí vemos una diferencia entre ambos personajes, ¿no? Javier May ha llevado a cabo una limpia de muchos funcionarios en materia de seguridad y otros que fueron heredados de la administración de Adán Augusto y de Carlos Merino. Uh-huh. Y ha sido punta de lanza de lo que es el combate a el huachicol en Tabasco. Entonces, políticamente también hay una diferencia entre los protagonistas de esta historia. Quien denuncia el caso, quien consigue la orden de aprehensión, como quien dice, y quien decide emprenderla, y quien de una u otra forma estuvo vinculado con con este personaje. Adán Augusto se ha mantenido escueto en sus declaraciones. Hasta el momento yo no he visto ninguna declaración del senador. Sí han salido los senadores de Morena a defenderlo. Ya salió, ¿no? Y ustedes vieron la declaración así como que, pues las autoridades no me han llamado, pero estoy ahí para declarar. ¿Y por qué desapareció, no? Pero ahí estarán y tienen que ser llamados las personajes que estén involucrados y que no sé qué. Eso no es algo donde de verdad, ¿no? Decir que confían en él, a poner el pecho por él, ¿no? Lo que sucede en la actualidad es que Mike sí ha marcado distancia de Adán Augusto y también José Ramiro López Obrador, secretario de gobierno, hermano del ex presidente, quien en varias ocasiones ha dicho que ellos no van a pactar con ningún criminal. Entonces, también está esa otra vertiente política, por supuesto, en un tema que, como lo ha dicho la presidenta, y me parece muy adecuada la forma en cómo lo ha manejado Claudia Sheinbaum, en decir, aquí no se trata de impunidad, aquí no se trata de proteger a nadie, aquí lo que se trata son de pruebas, y aquí lo que se trata, por supuesto, es de que se sancione a quien se tenga que sancionar. ¿A ustedes qué opinan al respecto? En lo personal, ya lo he dicho muchas veces, toqué otra vez el tema porque me han pedido que lo vayamos actualizando. Y me faltaba darles el componente político y también quería comentar este tema de la policía, ¿no? Y me parece que ese es un factor que no podemos dejar de lado en el análisis. Pero para mí, como se los dije desde ayer, ¿no? No es creíble que tú no sepas lo que hace ese personaje, que además ya venía, ya venía siendo parte de diferentes administraciones de las que tú, de una u otra manera, también fuiste parte. Entonces, a ver qué pasa y a ver qué. Ahí está, ¿no, amigos? Es parte de lo que les digo. Dicen, de aquí se van a agarrar para una situación que ya se está empezando, pues, a inflar, que es que son narcos, ¿no?
la mano derecha o Adán Augusto hasta donde tope. Y les van a dar todas las facilidades para obviamente pues evidenciar todo lo que había ahí detrás, si en realidad este Adán Augusto pues estuvo metido allí. Y cuánta gente dentro de él puede ser arrastrada a todo esto. Entonces, sí es una cuestión que sí puede preocupar a muchos que estuvieron pues de parte del equipo de Adán. A ver, ¿qué están comentando por acá? Dice Will, mira, lo de Adán, el guachicol, se me hace que es para poder desviar un poco lo de la presión de Estados Unidos, como diciendo, miren, ¿por qué desde febrero se giró la orden y apenas ahora arman el escándalo? Se está recomendando la política, acomodando la política mexicana, están sacando de la jugada a Monreal y Adán para que la contienda quede entre Brad y Delfina de Claudia, el Delfín de Claudia. O a lo mejor será el de... Mira, yo creo que Brad, él ya no tiene... Ya está quemadísimo, ¿no? Él ya sabe que yo creo que ya hasta ahí llegó, ¿no? La cuestión es mantenerse de alguna manera en algún puesto allí, pero ya no trae, o sea, lo que ha despilfarrado y lo que quiso hacer para tratar de ser elegido sabe que no tiene punch, no tiene la capacidad de poder llegar. Justo eso explica Jesús Escobar. Es importantísimo entender entre caso los enemistades de Adán Augusto, Javier May también, ¿no? Pero es donde dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué es ahorita, como decían hace rato, ¿no? Y la cosa es que yo creo que también, o sea, yo creo que a todos les han de haber dicho, oye, se viene duro acá, van por todos estos perfiles y ha de haber aparecido, ¿no? O sea, si no te desmarcas, te van a llevar a ti, como decía al final, ¿no? No es posible que tú no conozcas lo que hace tu secretario de la defensa o el secretario de seguridad, ¿no? Obviamente conoces muchas de las cosas que están pasando porque pues ahí te va a llegar la carta, oiga, señor, mire lo que están haciendo, mire las pruebas que están saliendo, tienes aparato de inteligencia, te dicen, no es como que yo no sabía. Harfuch es doble agente. ¿Será regresar a la era de Calderón? Dice Will. ¿Tú crees que Harfuch sea doble agente? Porque hasta el momento han estado, pues, Claudia y él han estado de alguna manera siguiendo el tema de atacar muchas de estas cuestiones. Han estado, pues, sacando mucho, ¿cómo se llama? Decomisos fuertes. Creo que ayer fue uno en Puebla, me parece, ¿no? Bastantes situaciones importantes y es donde es aquí cuidado, ¿no? Es donde muchos están haciendo con cuidadito el no tratar de cruzar estas líneas con Harfuch, porque pues de momento, ¿no? No le están queriendo dejar a Estados Unidos decir, ahora vamos a entrar, ¿no? Le están dando todo, incluso decían, ¿quién fue? Marco Rubio. Pues me parece muy bien lo que está haciendo México. Y al rato Donald Trump, no están haciendo lo suficiente, pero es nada más, están esperando una razón para poder intervenir. Y todo esto nos da a un esquema que ya se viene acá, amigos, y quiero que escuchen. El ejército mexicano se está preparando para una invasión militar de Estados Unidos. Ojo, esto es detrás las líneas, ¿no? ¿Qué es lo que se está comentando? Miren. Espérame. Claro, porque una cosa es que compres uno o dos, a otra cosa es que compres en grandes cantidades. Recordemos que compras uno o dos simplemente para decir, miren, tenemos estos dispositivos, decirle al pueblo de México y al mundo, tenemos estos dispositivos. Pero si te vas a la realidad, no los tienes, porque el personal no lo tiene. Drones. Es como decir, a ver, los de fuerzas especiales tienen miras nocturnas. Pues sí, sí las tienes, pero a lo mejor tienes de cantidades muy pequeñas por compañía y fueron donaciones del Plan Mérida, no es como que la Sedena lo compró, vienen del Plan Mérida y no se sacan porque se pueden madrear. Entonces, lo tienes únicamente para estamos viendo que el presidente de este país y también sus ciudadanos están en un tema, no digo que todos, pero sí por algo ese señor llegó a la presidencia, por algo llegó a ser presidente porque tiene mucha gente que lo está apoyando. Mientras que hubo unos que no lo apoyaron, pues hoy en día ya lo están apoyando. Y así como hubo otros que lo apoyaron, hoy en día ya se le bajaron del barco. Pero no podemos quitarle el dedo del renglón que hay mucha gente en los Estados Unidos que piensa igual que ese señor y nos están viendo, nos están catalogando como que podemos afectar la seguridad. Muchas veces han hecho, es un tema de seguridad nacional. La última de Donald Trump fue esto, ¿no? Cuando fue ayer o antier, que ya firmaba este tema del tema de la sustancia,
ya para catalogarlo como algo ultra, ultra así, ¿no? Prohibido y demás. Y a quien agarren con esto va a ser mínimo 10 años. ¿No? Y hablando de México, que no va a poder permitir que esto siga sucediendo. Nacional, o que estamos, no podemos, que estamos afectando la seguridad nacional y que están como mexicanos porque nos meten en todo ese costal a todos los mexicanos cuando no todos los mexicanos son malos, somos malos buenos que los malos, pero nos están metiendo a todos los mexicanos como que por nuestra culpa mueren cientos de miles de personas cada año por tema de las drogas. Pues nosotros no les decimos que sean tan pinches eh, drogadictos, güey, es la neta. O sea, nosotros no. No es como que haya muchos programas No, también en no. Estados Unidos para prevenir el uso de Claro estos. que no. O sea, tú le vendes las inyecciones, más tú se las regalas para que vayan y se metan. No, o sea, no puedes culpar, pero los está pasando. Y casualmente, en febrero, como nosotros veníamos hablando, el comandante Calderón y su servidor, empezamos a hablar sobre una posible invasión por todas las operaciones, no porque digamos, no lo decimos a lo Ojo con pendejo, eso, no es de decir, Estados Unidos nos va a invadir. Ahí no vemos o no actuamos sobre, a ver, qué está pasando en temas geopolíticos. No, ahí nosotros como expertos en el tema de seguridad nos basamos en las operaciones clandestinas, esas Black Ops o operaciones clandestinas que están pasando a lo largo de todo el país, como la detención de el señor que ya está en los Estados Unidos, ese que utilizaba, ya saben cuál, porque esa palabra está censurada aquí en la plataforma, pero ya saben a qué señor de Sinaloa nos estamos refiriendo, no al chaparrito, sino al otro. O sea, ese tipo de operaciones fueron operaciones clandestinas. Hubo muchas operaciones clandestinas que hemos estado viendo a lo largo del territorio y cada vez son más y más. Nos estamos dando. ¿Se acuerdan, no? Cuando se lo llevan y al Mayo y dices, ¿cómo es posible que el ejército, que las autoridades mexicanas no se enteraran? Cuando supuestamente está prohibido que operen estos grupos de inteligencia, ya sea de la agencia de la DEA, la CIA, etcétera, en territorio nacional. Y se saltan completamente las reglas, se lo llevan y de ahí empieza la inestabilidad, empieza el tema de violencia, ¿no? En Sinaloa que empieza a subir y obviamente, ¿qué sucede ahora cuando están poniendo a un bad hombre como lo es Ovidio? Que dices, oye, es terrorista. Y Estados Unidos empieza a hacer este acuerdo con él cuando supuestamente no deben de tener o no hacen acuerdo con ellos, ¿no? ¿Qué se viene? Dando cuenta que el gobierno de los Estados Unidos, no dudamos para nada que sea la CIA, que está trabajando para desestabilizar al país y lo estamos viendo con un gran impacto y todo bajo el agua, que quizá la gente no tiene ni la idea de lo que está pasando y mucho menos se pone a investigar, porque hay muchas cosas que lo puedes encontrar en el internet. Pero desde febrero estamos hablando de una posible invasión. Hoy en día, esos expertos que decían que no era cierto, hoy en día ya todos están diciendo que sí. Entonces, si nosotros decíamos esto va a pasar a 7 años, pues ya le redujimos la mitad y más de la mitad de años de esto lo vemos a la vuelta de la esquina. Ojo, Y usted no sabe las pláticas que por ahí tenemos el comandante Calderón y yo y cómo vamos bajando todo, pero ¿a qué vamos con todo esto, señores? Hoy empieza esta posible, lo tenemos sobre la mesa, ya está esta posible invasión a los Estados Unidos mexicanos y empieza a haber adiestramiento del uso de explosivos, el uso de drones, el uso de todo esto hacia el personal del heroico colegio militar. ¿Cómo actuar en caso de drones, de IEDs? No solo cómo actuar, sino también cómo fabricar. Ojo, señores, ojo. ¿Quieres un trabajo gratificante, a Ojo distancia con y eso. bien pagado? Yo se los dije. Consíguelo con Triple Ten. Esto es un tema delicado porque no es el modo o el modus operandi del ejército mexicano. Llevo 37 minutos queriéndoles irles desarrollando cómo el ejército mexicano no cambia. Decimos los infantes, somos cuadrados, la infantería es cuadrada. No te sales ni de aquí ni de allá. El ejército mexicano es muy cuadrado. No se sale de lo que ya tiene establecido, lo que ya le funcionó o lo que cree que le funcionó. Y para impartir adiestramiento, señores, ni yo siendo un fuerza especial tenía ese adiestramiento. Y estamos hablando de que así como hay manuales, que yo siendo un cabo de fuerzas especiales, un cabo que está dentro del cuerpo de fuerzas especiales, hay manuales que yo no puedo adquirir
si no soy capitán o no soy mayor? Porque te venden manuales o libros acorde a tu conocimiento. ¿Me explico? O sea, son libros que tú puedes adquirir en la biblioteca de la Sedena. Y así como hay libros que yo no puedo adquirir si no soy un capitán, también así hay libros que ellos como capitanes no pueden adquirir si no son un fuerza especial, aunque seas un cabo. Lo vas bajando, entonces, así como el ejército discrimina en todo lo que tú puedes y no puedes hacer, carnal, el hecho de que le estés dando todo este conocimiento de explosivos a cadetes del heroico colegio militar no es para nada normal, porque Ojo, son cadetes que el ejército mexicano, que la defensa, sabe que muchos de esos cadetes no van a librar el año escolar, ni el segundo, ni el tercero, y quizá ni el cuarto, y a lo mejor si empezaste con una cantidad vas a terminar con el 20% de esa cantidad, y aún así les estás dando adiestramiento en cuestión de explosivos, o una de dos: o estás queriendo adiestrar a los futuros malandros y no te está interesando, que para mí no es esa. Para mí, esto es mi opinión, porque a mí no me cuadra que la defensa esté dando adiestramiento de explosivos, que es un tema muy delicado, que hay toda una sección que es la sección octava, que es la sección de antiterrorismo, que está muy pendiente con el personal que tiene conocimientos en explosivos, no solo castrenses, sino también policíacos. Todo el personal de policía de todos los municipios, estados, que por lo regular pasa con los TEDAX, que son de explosivos, por ejemplo, el estado de Jalisco. La Sedena tiene conocimiento de todos esos muñequitos que tienen conocimiento en explosivos. Y si mandan a adiestrar a alguien al extranjero, Sedena tiene conocimiento que X se fue al extranjero. ¿Y quién tiene conocimiento? Sección octava. Estamos hablando que es algo muy delicado el tema de no explosivos es aquí en cualquiera, México. no es cualquiera Y el que le estás dan esto. adiestrando cadetes. Ya no estamos hablando de oficiales del ejército mexicano que tienen 10, 15, 20 años de antigüedad, hasta 20 años, porque hay gente que se va hasta los 30 años de antigüedad. Estás adiestrando cadetes, cadetes que se pueden ir de baja en cualquier momento y no te está importando. ¿Por qué? Porque siento que hay algo más. Creo que el gobierno sabe que ya tenemos algo muy por encima de Estados Unidos. Creo que lo que está haciendo ya en este caso, defensa, es empezar a adiestrar los futuros guerrilleros, güey. Eso es lo que todo indica, Eso porque es que la dice. forma de operar, y es la forma de operar en la que el ejército operaría en caso, por ejemplo, de que Estados Unidos se nos quisiera meter. Sabemos que como Fuerzas Armadas dentro de una guerra convencional, no le vamos a hacer ni siquiera 15 días de cosquillas a Estados Unidos. Y no van a decir, eres malinchista. Irak no le duró más de un mes a Estados Unidos. Más de un mes no se lo duró Irak a los Estados Unidos. Y vean en qué nivel, en qué número como ejército estaba Irak. Estaba muy por encima de nosotros. Creo que estaba dentro de los primeros 10 o los primeros 15 a nivel mundial, con tanques, fuerza aérea, artillería, etcétera, etcétera, etcétera. Y un chingo de gente, y ni un mes le duró a los Estados Unidos. Que por cierto, nunca encontraron lo que decían que estaban buscando. Nada más se los dejo ahí como dato, Instrumentos jamás de las encontraron. democratización masiva. Jamás. Entonces, ¿qué pasa con el ejército mexicano? No tenemos las capacidades para llevar a cabo una guerra convencional. Más de 15 días no las tenemos, pero podemos hacer como hizo Irak, podemos hacer como hizo Vietnam, una guerra de guerrillas. Y ahí sí nos podríamos llevar años combatiendo una guerra de guerrillas. Pero ¿quién va a adiestrar a los futuros guerrilleros? No le puedes dejar todo el trabajo a las fuerzas especiales, porque ese es el trabajo de las fuerzas especiales. Es como yo le decía a mi esposa, si llegara a pasar una invasión por parte de los gringos, por poner un ejemplo, y se lleva a cabo la invasión, ¿qué hace el ejército? Empiezas a hablar, lo que haría sería hablarle a las reservas, acorde a tu edad, etcétera, etcétera. Te vas a la primera reserva. En este caso te irías a tu reserva. ¿Qué pasa con los elementos de las fuerzas especiales? No todos se van a las reservas como tal a ir a ponerse un uniforme para irse a dar en la madre con el enemigo, porque el ejército sabe que lo tiene perdido. A él le interesa más que todos estos fuerzas especiales, como estamos nosotros, y muchos, me refiero en situación de baja, otros en situación de retiro, e inclusive hasta varios batallones que están en activo, pasarían a órdenes de las regiones y distribuirían a todo el personal para que ellos fueran
los maestros de los futuros guerrilleros, porque al final de cuentas ahí aplicaría el efecto multiplicador. GAFE 423 va a adiestrar a lo mejor a 50 antes de que lo desvivan, pero a lo mejor de esos 50 que él adiestró, cada uno adiestró otros 50, o sea, eso es un efecto multiplicador. Es muy curioso, La es muy curioso de resistencia, que ¿no? ya estén dando un paso más al dar adiestramiento por el tema de explosivos, y no nos podemos ir que, es que es por la situación y la ola de violencia que se ha incrementado. No, porque esto lleva pasando 5 años y no se vio ni la más mínima intención de hacer un cambio en tema de explosivos en materia de drones e IEDs. No hubo ni el más mínimo cambio. ¿Por qué hoy que vemos que Estados Unidos El enemigo está iba. poniéndonos el ojo muy por encima, tanto a nosotros como a Canadá? Curiosamente, empiezas a dar adiestramiento a cadetes del heroico colegio militar en el uso de estos explosivos, cuando eres tan celoso y tan precavido con el tema de explosivos en México, que hasta una sección le dejas eso de encargado. Es muy curioso, carnal. Es muy curioso de que están pasando todos estos movimientos cuando la Sedena no es así. Cuando la Sedena imparte ese conocimiento, cuando llegas a ciertos grados y están en unidades de operaciones especiales. A jóvenes cadetes, como dices tú, creo que empezarían este tipo de adiestramientos. Si de verdad quieres empezar a compartir a las organizaciones, que ya tengas el conocimiento, pues como dices tú, empiezas con las fuerzas especiales, ¿no? Empiezas desde el cabo, todos los que estén ahí, a que reciban este adiestramiento, que sabes que son los que van a estar más enfocados en este tema. No empieces con los jóvenes que todavía ni siquiera Y hablamos de han darle pisado las calles. conocimiento de explosivos a todas las fuerzas especiales en general. Hasta el cabo, hasta el soldadito que acaba de ascender a cabo y acaba de graduarse de su curso básico, hasta él le tendrías que Sí, empezar a dar la adiestramiento. necesidad sería. O sea, amigos, en pocas palabras, la situación ya no es normal. Lo que hemos estado viendo, toda esta desestabilización, que ya de verdad es que si no estamos viendo que en realidad hay una desestabilización muy fuerte, ¿no? Para el país. En temas, ustedes lo vieron en la Ciudad de México hace mes y medio más o menos, cuando se tuercen a las manos derechas a los principales asesores de la gobernadora de la Ciudad de México. La manera en la que lo hicieron. La posición en donde Estados Unidos ha estado revoloteando, ¿no? Cerca de centros importantes en la frontera. Todo esto que está manejando Donald Trump en contra de, pues, poner una vez más, tratando de inflamar y desviar atención y todo, que son los migrantes, que es México, que los principales hombres y sigue diciendo que Canadá, que China, que México, que no han hecho lo suficiente por el tema de control de toda esta sustancia y que no sé qué, ¿no? Y sigue incrementando y sigue las posiciones donde dicen hay que actuar ya y le están pide, hay que actuar militarmente, hay que intervenir y lo dice, no vamos a permitir que esto siga pasando y demás. Entonces, cuando estamos viendo también aquí personal que sabe de esto, ¿no? Dice, es que no es normal que ya les estén empezando a dar toda esta instrucción cuando esto no es para cualquiera y se lo están dando, ¿no? A personas que dicen, oye, ¿qué pasa si de repente se va, se sale de todo esto? O sea, es parte de... A ver qué están comentando por acá. Dice C.G. Hernández, mira, son las llamadas guardias blancas para desestabilizar regiones e implementar la doctrina del shock. Él dice, mira, no creo que vaya por ahí, ¿no? Porque no es la manera de actuar, ¿no? O sea, aquí está, quizás están forjando para la siguiente en la cuestión de una resistencia, por si se viene. Andar de marucheros y en las sierras no hay de otra, dice Rayo Nacaxista. Se está poniendo caliente la olla express gafe. Mira, es obvio que se tienen que ir actualizando, dice Bugueri. Tienen que saber sobre... Es que él dice, mira, es muy cuadrado el tema. Porque dices, oye, estamos viendo lo que está de operaciones. Ustedes lo vieron como en el caso de Irán, el caso de Rusia. ¿Qué les pasó en el último mes, no? Operación Telaraña. Drones y les destruyen parte de aviones importantes de la cuestión de aviones bombarderos estratégicos nucleares, ¿no? Con drones. El tema de Irán. Utilizan drones para destruir a los defensas aéreas,
eliminan a sus principales líderes de cuestiones militares y personal importante, ¿no? Científicos nucleares y demás. Drones, amigos. Entonces, ¿qué puede pasar si en algún momento dice Estados Unidos, pues vamos a hacer una operación similar, ¿no? Y dices, ok, bueno, pero van a eliminar a los malosos, ¿no? Pero ¿qué tal si es una cuestión donde quizás sea para desestabilizar y al final pues obligar a que haya un cambio de régimen que ahora sí sea presto a los intereses que ellos están buscando, que ya sabemos cuál es, ¿no? Es el tema de poder ya liberar el tema de recursos importantes y clave que necesitan y que tanto están pidiendo por ellos y sobre todo levantar restricciones y cuestiones que pues habían empezado a trabajar desde la anterior administración. ¿Para qué? Pues para proteger al mexicano, para ir encaminado en una soberanía nacional, energética y sobre todo también, ¿no? Que se está buscando incrementar algo que para Estados Unidos esto no les está gustando. El transísmico. Que dice Estados Unidos, yo no lo necesito entre comillas porque tenemos el canal del Panamá. Y el canal de Panamá lo podemos cuidar nosotros. Lo queremos hacer. Y ayer vuelven a decirle a los panameños, cuidadito, saca ya todos los chinos de ahí. Aquí, ¿qué pasaría con el corredor interoceánico, el transísmico, ¿no? Si China, ¿no? Ese es parte del por qué están buscando la intervención. Esto ya va en viento en popa. Suena muy fumado, dice el limón limón. Puede ser. Pero lo que yo quiero, y por eso era la introducción que les di, bastante amplia de por qué está ocurriendo esto. Y cuando lo conjugas dices, pues suena muy lógico. No, o sea, te suena fumado si lo escuchas así. No, nada más acabas de llegar al video y puedes decir, ok, pero, ¿no? Hace 28 años, dice José Muñoz, de la Escuela Militar de Manejo de Explosivos, yo causé bajas. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hiciste o por qué fue? Están creando su ISIS Made in Mexico. No me cuadra. Oficialmente Sheinbaum no ha dado ningún motivo a Trump para que la intervención como tal. Es que no lo necesita Trump. Así como el tema de que quiere, por las buenas o por las malas, poseer Groenlandia. O de alguna manera también presionar con todo a Canadá para que al final doble las manos y diga, vamos a hacer el Estado 51, ¿no? O sea, oye, ¿qué razón te ha dado en realidad, no? Para, pues, imponerle, ¿qué fue? 35%, incluso más que a México, a los canadienses, ¿no? Es que ustedes los hombres y que no sé qué. Ya ven para dónde va, no necesita ninguna razón. Simplemente es que quieren ya la posición, prepararse, y es que están aterrorizados si pierden la posición del dólar. No será necesario con la guerra económica, basta para que los doblemos, dice Zair Centeno. Mi suegro fue militar y zapatero escorpión y me dice que todo esto no es normal, entre comillas, a lo que le habían enseñado cuando estuvo en servicio. Iván Ruiz, estamos invadidos y como dice Jalife, estamos en una jaula geopolítica. En México no se mueve nada sin que exactamente, ¿no? Sin que Estados Unidos lo sepa, lo permita o así. Al final, cuando empiezan a destaparse estas cosas, como les decía, ¿no? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué el timing en donde se empieza a dar esto? Y al final dicen, adelante, llévenselo, ¿no? Pero esto ya, el golpe ya está dado. El golpe ya está dado. A Don Augusto ya se lo van a torcer, pero sigue la cadenita de situaciones. Incluso, a ver si está por acá, creo que lo tenía, ¿no? Ah, miren esto. Hablando de traidores a la patria y todo esto, miren acá, ¿no? El guadalupano que tanto Jalife siempre alaba. Científica Sheinbaum, ¿no? Que es una manera de tratar de hacerla menos y demás, o que digas, no, pero sí es científica, ¿no? Pero se burlan de esto. Le pregunto con todo respeto, entre comillas, ¿no? ¿Usted va a gobernar como presidente de México o va a ser un simple administradora? Por el bien de México, rompa el pacto. La historia no perdona la cobardía. ¿Quién va a traicionar primero? ¿Anslo y su equipo a Claudia o Claudia a ellos? ¿Quién cantará primero, no? Y es parte de lo mismo, ¿no? Nada más para que vayan viendo toda esta posición. Entonces, amigos, si no hay más por el momento, voy a dejarlo hasta acá. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes en este videoprograma. Gracias por sus comentarios, gracias por sus pulgares arriba.
aquellos que me apoyaron con un super chat, con un super sticker. Se los agradezco de todo corazón. Nos vemos hasta la próxima. Pero reflexionen sobre esto que está sucediendo. Y como dicen, ya no es normal. Para la Gran Humana MX, se despide Pablo. Cuídense mucho y pórtense bien. Hasta luego.